Bueno, pero muy buenas noches a todos y todas. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que en nuestro programa número 20 y bueno, es todo un honor, es todo un orgullo poder charlar con la persona que ahora les voy a pasar a comentar quién está con nosotros, nada más y nada menos. Quiero saludar a todo el equipo técnico, a Javier Martínez, que es nuestro secretario de Tecnología y Difusión, a Dino Panichelli, a Santiago Fachal, que es nuestro otro secretario de Comunicación, a Carlos Machi y a Santiago Libruyud, que es el creador de este ciclo. Nosotros estamos muy contentos y por otro lado también muy orgullosos de poder haber entrevistado a grandes compañeros y compañeras que han pasado a lo largo de este ciclo. Que en principio nosotros también lo ideamos con la idea de que fuera y sirviera de formación para otras agrupaciones. Así que bueno, sin más presentaciones por nuestra parte, mi nombre es Hipólito Irigoyen, soy el secretario de esta agrupación nacional denominada y llamada Populismo K. Así que es un honor presentarle a narradora, poeta, periodista de índole internacional, ahora después vamos a hablar con ella a quienes ha entrevistado, entre otras cosas, es la compañera Estela Caloni. Así que bueno, Estela, muchísimas gracias por estar junto con nosotros. Sí, gracias a ustedes y te aseguro que me emociona mucho tu nombre porque era muy amiga yo de alguien que quería mucho a Hipólito Yrigoyen, que era el llamado editor de La Patria, Peñalillo, que le tenía una admiración profunda y tenía un gran archivo sobre Hipólito Yrigoyen. Bueno, muchísimas gracias, Estela, muchísimas gracias. Bueno, quiero arrancar por alguna de esos hitos que seguramente los tendrás guardados en tu memoria y los llevarás muy frescos, que son las entrevistas que has podido tener. Has entrevistado a muchísima gente, pero fundamentalmente a lo que me refería es haber estado nada más y nada menos que con Fidel y con Chávez. Contanos algo de esos encuentros y qué significaron para vos y para tu carrera. Bueno, mira, empezando por Chávez, él se interesó mucho cuando lo conocí en el 1994. Yo lo conocí a él cuando él, después de, porque Venezuela había vivido un momento muy duro cuando hubo una gran rebelión antineoliberal de su pueblo en febrero de 1989. Eso fue el primer levantamiento antineoliberal, cuando Carlos Andrés Pérez impuso un boleto que la gente estaba, había una situación de pobreza impactante. En Venezuela, un país riquísimo en petróleo, ¿no? Y entonces yo fui, en 1992 fue el levantamiento en ese contexto de estos militares más jóvenes que habían tenido educación universitaria, la mayoría de ellos, en un colegio que habían puesto estos estudios en la escuela Andrés Bello. Entonces, yo fui a Venezuela en el 94, en un momento que estaba muy, muy mal el país, que estaba, Caldera estaba gobernando en ese momento, reemplazando a Carlos Andrés Pérez. Bueno, es una historia muy larga, pero el asunto que lo conozco cuando una de las primeras conferencias de prensa después de haber salido de la cárcel, como él se hizo cargo de toda la situación del golpe que era más bien un alzamiento cívico-militar, estimando que el ejército no debía disparar contra el pueblo debido a las víctimas que habían quedado en el Caracazo, que son más de 1000 personas muertas, y bueno, trágico todo aquello. Entonces, fue muy, muy, muy bueno porque como yo había estado mucho en Panamá, había estado con el general Torrijos con mucho tiempo, había estado también por supuesto, en toda Centroamérica, ahí donde conocí a Monseñor Romero, por ejemplo, en El Salvador, con el que tuve una larga entrevista también. Él se interesó enseguida por un libro que yo había escrito que era Panamá, Pequeña Hiroshima, con respecto a la invasión a Panamá en diciembre de 1989. Empezamos hablando de Torrijos y de lo parecido que era el tipo de ejército venezolano con el ejército de Panamá,
que partió de ser una Guardia Nacional impuesta por Estados Unidos a convertirse en un ejército en defensa de la soberanía panameña, país ocupado colonialmente por la zona del Canal de Panamá y el Comando Sur de Estados Unidos. Entonces, él me pidió que lo acompañara y que lo fuera entrevistando porque iba a un encuentro, y me voy dando cuenta de la gran popularidad, del amor que tenía la gente del pueblo en Caracas por Chávez. Y entonces Chávez, por ejemplo, que Chávez fue a 23 de enero, que es un lugar donde hoy que estaba un cuartel, el cuartel de la montaña, donde hoy permanecen sus restos allí. Entonces, cuando voy entrevistándolo, veo que es una persona que lee a Galeano, que lee a García Márquez, que me voy dando cuenta de que nada que ver con... yo ya tenía esa experiencia con los militares de Panamá, pero nada que ver con los militares nuestros acá, por lo menos ese grupo de militares era muy distinto. Entonces fue impresionante hablar con él, ver al lugar donde llegó, que salía toda la gente, que un lugar muy atacado en 1989 cuando hubo el golpe, cuando hubo el Caracazo. Estaban los disparos, todavía me hacía acordar como acá en el edificio de la Marina alrededor de la Plaza de Mayo, ¿viste? Cuando quedaron 55, del bombardeo. 55, por eso sí, sí. Claro, sí, 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 aquel terrible momento. Entonces, bueno, fue muy interesantísimo y nadie me creía cuando yo vine acá y decía, mira, yo entrevisté, no, pero ¿cómo? Digo, bueno, hay que conocer primero que la historia de un país, después estudiar la historia de cómo se llegaron a estos hechos y después juzgar y decir, pero si uno lee el manifiesto, fíjate una cosa que importante que es marcar la prensa desde cuándo está haciendo siempre su trabajo, la prensa hegemónica, que cuando el manifiesto del alzamiento ese militar, el manifiesto era un manifiesto prácticamente revolucionario, con todas las cosas que había hacer, cambiar la economía para volver una economía en defensa del pueblo, recuperar la soberanía, desapareció de los cables. Yo lo había leído de casualidad porque me lo mandó un compañero periodista venezolano en ese momento. Entonces yo le decía, pero miren, el manifiesto salió totalmente de los medios. Entonces le decían que era un movimiento cara pintada de derecha, que el propio Zain el-Din, en una entrevista que dio acá una periodista, creo que del diario Noticias, no me acuerdo en este momento, dijo, no, nosotros escribimos, pero ellos son nacionalistas de izquierda y nosotros somos nacionalistas de derecha. Lo dijo así clarito. Bueno, pero a todo esto, claro, era muy difícil remar con una figura militar aquí en el Cono Sur, precisamente, ¿no? Con la historia que nosotros traíamos, y es muy comprensible que todo el mundo estuviera, pero bueno, así que le hice, yo creo que son 14 entrevistas que tengo con Chávez en distintas circunstancias. Un seguimiento de lo que estoy haciendo un libro, pero nunca lo puedo acabar porque se meten tantas cosas en medio, tanta dinámica. Y bueno, y con Fidel hace mucho tiempo, yo lo conocía, ya lo vi también desde los años 80. En el 86 estuvimos juntos cuando se dieron unos premios de la Casa de las Américas. Y bueno, fue una amistad. Realmente lo mismo me pasó con Chávez. Se creó una relación muy de amistad, muy de preguntarme, me preguntaba también muchas cosas por el hecho de que yo había estado metida en todo el tema de la guerra contra Somoza en Centroamérica, después de la guerra de Estados Unidos contra Nicaragua, estuve cubriendo El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia también en su momento. Entonces toda esa cobertura es claro, siempre es interesante, para ellos es interesante preguntar la visión que vos tenés como periodista, que a veces no es lo mismo como periodista que estás con un compromiso, al menos con la verdad, vamos a decir las cosas como son. Yo siempre digo, pero militante, sí, yo soy un periodista militante de la verdad. Entonces, como militante de la verdad, entonces es muy interesante, era muy interesante
las conversaciones que teníamos. A veces hay conversaciones que me dio mucha tristeza no grabar, pero no me parecía adecuado que yo estaba hablando con ellos en otras circunstancias de estarlo grabando. Me pasó con Era una Fidel. cuestión más personal, más Más de amistad personal, que claro, y profesional. fue una cosa así de amistad que cuando Fidel estaba enfermo, ¿te acordás en el 2006, que él se puso muy mal, que estuvo muy mal? En el 2008 me vienen a buscar a mí, estaba en un congreso de derechos humanos y y me encuentro con que me llevan al hospital, estaba él con su esposa, y lo mismo, yo dije, no, yo dejo, me parecía inmoral estar con atrapando con una grabadora, fue una charla muy hermosa, pero cuando voy saliendo me dice, Fidel, Estela, puedes publicar lo que hablamos. Le digo yo, no, pero yo no lo grabé, yo anoté cosas, le digo, así que si publico algo, y todavía le dije a la esposa, mira, voy a decir no, que no se trató de una entrevista, era una conversación, porque si no los iban a tosigar con pedidos de entrevista, ¿viste? Pero era realmente una reunión Qué, qué dos de personas otro calibre. maravillosas, ¿no? Qué Maravillosas, maravillosas líderes personas, natos. maravillosas. Te digo así, bueno, Fidel era un aprendizaje siempre, permanentemente, porque esa gran una inteligencia natural y además de todo lo que leyó y estudió, pero además es una figura universal, Fidel, es un dirigente a nivel universal, porque si vos vas al Asia, estaba yo en el África, cómo lo querían a Fidel, los pueblos, cómo lo conocían, como si lo hubieran visto permanentemente. Acuérdate de lo que él hizo contra el apartheid de Sudáfrica, aquella lucha en que él se comprometió también ahí. Bueno, en fin, ese líder universal que hay. Y luego Chávez, mucho más joven, por supuesto, que era una relación casi padre e hijo que se creó inmediatamente en que se conocieron. Y bueno, vivir todas esas cosas ha sido muy importante. Lo mismo cuando llega Evo. Yo me acuerdo un 1 de mayo que Evo se para en la plaza por primera vez, está hablando, eso había ganado en el 2006, que después a mitad de año casi es que sucede que se enferma Fidel, que había venido aquí a Córdoba a una reunión. Y me acuerdo que Evo se para y dice, aquí estamos, el abuelo, el padre y el hijo, porque eran 3 generaciones. ¿Ves? Evo, Tengo una noticia linda para darte, Estela, a favor, sí, a raíz de lo que me nombrás de Evo y bueno, todo lo que nosotros hemos vivido con la dictadura que se ha impuesto, sí, con cómo lo han derrocado a Evo, ¿no? Aparentemente se acaba de pronunciar el Tribunal Electoral en Bolivia. Tengo un compañero, Lino, que se llama, que es un referente nuestro en La Quiaca, en Jujuy, y tiene sí, también muchos vínculos con compañeros del MAS, al igual que nosotros. Y bueno, el Tribunal Electoral de Bolivia acaba de reconocer el triunfo amplísimo, ¿no? De Luis sí. Arce por una diferencia abismal. Así que creo que podemos celebrarlo más allá de que supiéramos que la victoria había sido contundente, está bueno que el Tribunal Electoral lo haya ya ratificado. Sí, porque además yo no tenía ninguna duda de que iba a ganar arrasadoramente. Y posiblemente ese triunfo arrasador fue la imposibilidad de meter un fraude, porque hicieron tanta historia del fraude que finalmente esto quedó desvirtuado. Por ejemplo, que hubo un fraude en el 2019, también era mentira, era totalmente falso, y lo demostraron los centros de investigación de Estados Unidos, importantísimos, universidades que le plantearon incluso al gobierno de Estados Unidos que le pidiera a la OEA que restituyera a Evo y que volviera porque había sido, fíjate que le habían hasta quemado 4 centros de votación a Evo en los lugares donde él tenía el 80% en su favor. Y sabiendo eso se los quemaron. Y ahora se está pidiendo la renuncia a niveles de países y gobiernos de Luis Almagro, porque con esta elección, si había algo para demostrar lo que era todo esto, entonces ahí hay un tropezón. Lo que sí hay que ir con cautela,
porque nunca sabrás qué pueden intentar, porque hay personajes tan siniestros como Camacho, que ya se estaba movilizando en Santa Cruz. Entonces yo digo, con gran festejo, porque además es un triunfo de América Latina, y no es un triunfo solamente contra la derecha boliviana, como la derecha argentina, que no existen como derechas nacionales, sino como derechas que están trabajando para un proyecto imperial y que son parte de ese proyecto, y por eso son los golpes, y ellos simplemente son los que llevan a cabo la actuación directa en nuestros países, pero ellos dependen totalmente de Washington. Fue un fracaso para Washington, fue un golpe para la OEA muy fuerte. Yo no creo que Almagro pueda resucitar de esto, y la OEA, que ya era un organismo casi muerto, porque aquí tenemos que recordar qué ¿Tenés, importante. Estela, la concepción de que la OEA, como para muchos de nosotros, es el brazo político de Estados Unidos para tener Por cierta supuesto. injerencia o intervención en la región? Mira, la mejor definición que era el Ministerio de Colonia, que le había dado Fidel, es el Ministerio de Colonias. Ahí lo pusieron siempre que, que ellos manejaran América Latina como un enclave colonial del propio Estados Unidos. Esa era la idea con la OEA. Entonces, lo importante de este momento, en que se está poniendo también sobre el escenario que habían armado, que ya el fin de un ciclo, de todas esas teorías que van surgiendo y muchas discusiones. Y resulta que, entre tanto, los pueblos, mira el pueblo chileno. El pueblo chileno lleva un año en que tienen más muertos que hasta en Bolivia. Lo mismo sucede en Colombia, la cantidad de Bueno, muertes. ellos están luchando por un referéndum hacia una nueva constitución, ¿no? Sí, sí, pero ellos estaban luchando por otras cosas a las que no le ha dado respuesta, porque la constitución sí es válido, pero la respuesta que le tiene que dar un pueblo que no pueden vivir, jóvenes que no pueden estudiar porque se endeudan para toda la vida, la educación carísima, la salud es carísima. ¿Dónde estaba ese Chile floreciente? Floreciente para las clases altas Y chilenas. pensar que hace unos años, Estela, nos mostraban a los argentinos como gran modelo a copiar, Sí. justamente a Chile, a Perú. En un momento Sí, quisieron decirnos que Colombia era un modelo a seguir, todo para tratar de ir justamente en contra de esta corriente creciente que había nacido en esta patria grande, conformada por Néstor, por Lula, por sí, Chávez, por Evo, sí, por sí. Rafael. Y sobre todo también por una historia que acá no se cuenta tan bien, porque estos pueblos, de esta misma manera como ahora se movilizan, a veces con dirigencias y a veces sin dirigencias, como estamos viendo en Chile, y que se van organizando en medio de esa lucha, eso mismo se dio con el neoliberalismo. Aquí, América Latina derrocó los pueblos en la calle, los pueblos en las carreteras, los pueblos en esos cortes de ruta, que ahora la derecha ha copiado mucho de las formas de luchas nuestras, diríamos, las ha copiado, las desarrolla, claro, con otra finalidad. Nosotros en pro de la justicia y de la vida, y ellos en favor de la muerte y el despojo, ¿no? Entonces son dos objetivos distintos, pero fue esos pueblos. Yo lo digo muchas veces, pero hay que repetirlo porque a veces uno dice, no quiero repetir esto, sí parieron a estos gobiernos que surgieron entonces, de esa lucha de los pueblos, porque las cosas no surgen de la nada. Y vos te diste otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Con Hugo Chávez Fría, aquí se recuperó el pensamiento bolivariano, sanmartiniano también, agreguémosle, porque era un sentimiento que estaba tanto en Bolívar como en San Martín, que Bolívar era un ejecutor del pensamiento, este pensamiento bolivariano que se resume. Fíjate, Bolívar en 1826 le daba una respuesta a Estados Unidos muy fuerte cuando pedía la unidad de toda América Latina en Panamá.
en el Congreso Anfictiónico en Panamá. ¿A qué le respondía Bolívar? A lo que decía la doctrina Monroe de 1823, que era América, esta América nuestra para los americanos del norte. Ellos querían poner desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego, y ahora anexaron la Antártida también en todo su proyecto, estaba anexada la Antártida, también Argentina. Y entonces, vos fíjate que en este momento estamos en la misma situación. Dice Trump que nos están aplicando la doctrina Monroe en este periodo histórico, siglo 2020, nos vamos al 2021, nos quieren aplicar la doctrina Monroe. Quiere decir que están en ese proyecto para recolonizar la región. Lo grave es que en este momento a ellos no les interesa ya tener un gobierno amigo, de estos gobiernos que siempre tuvieron o manejaron todas las elecciones de nuestros países hasta el momento que surgen estos nuevos presidentes que por primera vez se dan elecciones verdaderamente libres y donde empieza a desaparecer ese bipartidismo que nos habían impuesto, un bipartidismo más bien de élite que de otras cosas. Donde se rompió el bipartidismo, ahí empiezan a surgir otros movimientos, como aquí, como en... Es espectacular cuando Evo explica, ¿no? Y nos cuenta a todos cómo Sí, la élite de Bolivia no quería que accedieran a los cargos legislativos o los cargos ejecutivos aquellos que no fueran abogados, por ejemplo, o aquellos que no fueran de la élite de Bolivia, y cómo un claro. hombre campesino que provenía de otro lugar con un origen humilde llega a ese lugar y cómo molesta, ¿no? a esas élites dentro de Bolivia. Precisamente yo estaba pensando hoy que viste que también esto de Bolivia nos da un gran salto que lo tenemos que comparar con los movimientos indígenas ecuatorianos, que en su momento nos mostraron a los pueblos de América Latina que salieron a las calles y sin violencia, solo poniéndose 1 millón de personas en Quito, Ecuador, que 1 millón de personas es como si hubiera 5 millones acá en la Plaza de Mayo, con la vanguardia de los pueblos originarios y campesinos, el pueblo campesino y los pueblos originarios que se entroncan siempre, porque la mayoría de los campesinos también son de los pueblos originarios, y esta es la vanguardia del 2003, cuando Sánchez Lozada se tuvo que tomar el avión y se fue a Estados Unidos, después de haber matado 69 campesinos en Bolivia, que luchaban por los recursos naturales, por el agua primero y por el gas después, porque no entregaran al extranjero los recursos naturales. Y entonces esos movimientos indígenas también nos han dado una lección a nosotros. Y fíjate que Estados Unidos preveía, porque en su documento de Santa Fe 4, donde expone claramente que nos van a aplicar la doctrina Monroe, que ellos quieren controlar los recursos naturales de América Latina porque es lo más cerca que tienen lo que siempre consideraron su patio trasero, lo han dicho abiertamente, hasta John Kerry lo dijo, del gobierno de Obama, dijo, bueno, nuestro patio trasero, hay que volver a nuestro patio trasero. Cuando yo vi esa frase dije, ay, lo que nos espera. El regreso al patio trasero es que había que ajustar este patio trasero que se le había ido de las manos durante una década, en que habíamos crecido nosotros, nos habíamos crecido como países, habíamos recuperado soberanía en muchos lugares. Fíjate el apoyo que había a la soberanía en Malvinas, el apoyo que hubo a la presentación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el tema de los fondos buitres, que es una tragedia en todo el mundo, estos fondos buitres que andan sobrevolando a ver carroñeros, como se dice, pájaro carroñero, sopilote, como le dicen en Centroamérica, que anda sobrevolando todo, y cómo habíamos conseguido tanto apoyo del mundo para estas causas justas. ¿Por qué? Porque teníamos una fuerza de esa unidad que se estaba formando, de esa unidad que nunca podemos olvidar. En noviembre del 2005, jamás, aquel encuentro, ¿te acuerdas? Las Sí, reuniones sí. de Mar del Plata. Habría que pasar hoy en día el discurso de Kirchner El, ahí. el no al ALCA. El no al ALCA
bueno, nada, estamos a días nomás de conmemorarlo a Néstor. Sí, Yo te iba a preguntar por las elecciones en Venezuela, pero te lo dejo para después. sí. ¿Cómo recordás vos a Néstor y cómo lo incluís a Néstor dentro de estos grandes líderes que estábamos hablando, tanto Chávez como Fidel? Después nombraste la figura de Evo. ¿Cómo lo sintetizarías a Néstor a poquitos días de cumplir un aniversario, un nuevo aniversario? Mira, yo lo Néstor fue uno de los que sintetizaría, creó la UNASUR, ¿no? claro, como en eso hay una síntesis del antiguo peronismo que se ha ido perdiendo muchos de los elementos que los recupera Néstor Kirchner, recupera el verdadero, pero además en una posición mucho más tendiendo a la diversidad dentro de ese mismo peronismo cómo pudo ser que surgiendo en ese momento de donde surgió de todo un país desbaratado totalmente porque era una tragedia como estaba nuestro país, sobre todo el 2002 fue un año así, el fin del 2001 y todo el 2002, bueno, todo lo que había perdido el país, esa figura que se planta allí, que nos vuelve a recuperar palabras como soberanía, como justicia, como defensa del país frente a los organismos internacionales, como un gran personaje negociador de la deuda hay que reestructurarla, todo lo que fue logrando que parecía imposible. Yo pensé que era la época de oro, es decir, ese periodo de gobierno de Néstor fueron pasos gigantescos. Si uno No hay los que olvidarse cuando Néstor viaja justamente a Ecuador, ¿no? A ve, defender a Rafael Correa, que era víctima de un intento de sí, golpe de Estado, ¿no? pero mira, y antes también, después de eso, también antes, cuando ellos se van, cuando está Cristina en el 2008 que le hacen el golpe, el intento de golpe de los del campo a Cristina, porque fue un intento de golpe, decir destituyente es darle una categoría demasiado fina a lo que es un burdo golpismo de patrones del campo, ¿no? Como lo que están haciendo ahora, por cierto, Aprovecho a preguntarte eso. Vos sos en mi entrerriana, ¿no? provincia, de, Este, de, de sos entrerriana entrerriana. de alma y Bien. vida, Quería consultarte, entrerrianísima. quería consultarte con respecto a esto que, bueno, que estuvimos viendo del proyecto que encabeza de alguna manera Juan Grabois con eh, un proyecto, Dolores, el proyecto Artigas junto con Dolores Echeverre. sí. ¿Qué pensás o qué has visto? Mira, estos echeveres son lo que se llaman bandidos, ese término que usó Página 12, bandidos rurales, es así. Todo ese mundo que se mueve, que se movieron entre estos echeveres y otros, que se fueron apropiando de campos. Te lo digo yo porque en mi familia eso ha sucedido. Los Leguizamón, nosotros hemos visto cómo se han ocupado unas tierras que eran de esos abuelos, al que nadie se ocupó ni les interesó, qué sé yo, porque eran otras generaciones, los padres nuestros, pero se iban tomando campos que por ahí quedaban en sucesión o que iban muriendo unos y otros y te los ponían a su nombre. Hemos llegado a ver tipos que llegan a una tierra donde el dueño de esa tierra les había regalado sus tierritas para que levantaran su casa, los trabajadores rurales, porque hubo también algunos terratenientes muy de los que venían de afuera que querían hacer una especie de repartición un poco más justa. No, querían sacarlos de esas casas donde ya tenían posesión treintenal, llevaban años viviendo en estas casitas. Como los sacando, porque a mí me encanta, ahora son los mapuches son los dueños del sur, eran los dueños del sur, eran los dueños junto con los tehuelches, con los patagones, porque ni siquiera lo había conquistado el imperio español al sur. No tenían nada que ver. Ese maldito expedición al desierto de Roca Roca. revive, escucha a los cruceños bolivianos, a los ruralistas, entre comillas, porque ruralistas no tienen nada, de apropiadores de campos
de Entre Ríos, que han tenido un maltrato con los trabajadores de la que yo fui testigo siendo niña y adolescente. Testigo presencial, porque mi mamá fue maestra rural en el mismo pueblo que había fundado mi abuelo, que se llama Pueblo de Leguizamón, ahí en La Paz, justo donde están sucediendo estos hechos. Y no sabes el trato. Mi mamá luchaba para que aprendieran a leer y escribir, porque les decía, miren, a sus padres les hacen poner el dedo en la firma, que no sabían lo que estaban firmando como trabajo. ¿Sabes cómo les pagaban? Los llamaban cada semana trabajando de sol a sol en los rigores del invierno, en unas condiciones esclavistas, que ellos les pagaban con unos paquetitos de hierba y unos paquetitos de almacén, así. Una miseria tan espantosa, que mamá, me acuerdo, esto es bueno contar estas cosas, porque la gente no las sabe, la gente joven no sabe lo que pasó en ese entonces. Que mamá viendo todos los chicos venir descalzos a la escuela en la escarcha, porque mi mamá se subía a un sulky para decirle, tienen que mandarlo a la escuela. Tenía una desesperación porque aprendieran, con decirte que no tenían ni cuadernos, porque las escuelas rurales ponían al maestro y que el maestro fuera el médico, el cura, el maestro, pero no el que juntaba ropa en las ciudades para repartir entre los chicos. El maestro tenía que ser todo. O sea, eran épocas terribles, no se ocupaba. Un solo libro tenía, que se llamaba Paso a Paso, a mi mamá para enseñar a leer. Y después el papel ese que se usa para los envoltorios, que le llamaban en el campo papel de estraza, que era gris, los cosía y hacías cuadernitos. Y así aprendieron a leer. Entonces, cuando vos veías, ya le pidió a Evita una vez, el día que llegó, desde que mi mamá le escribió a Evita mientras estuvo Perón, siempre llegaba el camión con los delantales, con los libros, con los cuadernos, con los zapatitos que mi mamá le pidió que reemplazaran por zapatillas, porque en el campo el zapato no te sirve para absolutamente nada. Y entonces, bueno, todas estas historias la gente no conoce. Estos Echeveres son los que se quedan con los campos, son los que les hacen un cuento a los campesinos que están en un lugar y les dicen, bueno, vos te tenés que ir ahora de aquí, ¿no? Porque esta tierra es nuestra. Ellos van, como tienen dinero, compran jueces, compran lo que pueden comprar, inscriben las tierras como de ellos. Yo vi cómo están inscritas las tierras que eran, por ejemplo, de mi abuelo. Increíble, increíble la Ay, no usurpación sabés, que han hecho. estamos viviendo en una especie de medioevo, en un feudalismo. Jujuy es una provincia feudal por donde la mires, es vergonzosa. Siglo XXI, cuando pasás por Libertadores, por el Ingenio, que hay un cartel que dice propiedad privada, prohibido pasar, y ahí están las viviendas de los trabajadores. Prohibido pasar, siglo XXI. 20, Bueno, lo casi. que han hecho con el lago escondido, ¿no? En el sur que vos hoy mencionabas a los Lo mapuches, mismo, lo cómo han mismo. comprado todo, absolutamente todo en el sur, ¿no? Y escúchame, ¿por qué se produjo todo la muerte de Santiago Maldonado? Pues la gente está defendiendo, en un lugar se tomaron las tierras donde estaba el cementerio indígena, un gran cementerio indígena, una escuela indígena, y hicieron, barrieron con todo. No puede ser que un país venda, porque en cualquier país del mundo vender 1.000.000 de hectáreas es una enormidad, es un despojo abierto y cantado, como lo hicieron con Benetton. Entonces, tenemos que encarar estos problemas del país. Quizás porque acá en Buenos Aires a veces se vive muy por fuera del país, del gran país que hay aquí. A Y propósito, de eso, problemas. Estela, te cuento, nosotros, además de tener este ciclo de charla los viernes, como te contaba, estamos teniendo de nuestra agrupación desde Populismo K conversatorios a nivel federal. Ya tuvimos 3 conversatorios y ahora cada 3 semanas más o menos vamos a tener un cuarto y un quinto. Y justamente la idea de estos conversatorios es tener vínculo, entrelazar lazos con los diferentes referentes de diferentes provincias que tienen lógicas y problemáticas tan distintas, porque nosotros siempre decimos, al tener un país tan rico en extensión,
en clima y en tantas cosas que son tan diferentes, es muy difícil poder darle la misma respuesta a alguien que vive en el Bolsón como a alguien que vive en La Quiaca. Entonces, esa es una de las cuestiones que nosotros verdaderamente como país, más allá de la conectividad, más allá de generar federalismo en serio desde lo educacional, defender la multicultura que nosotros tenemos, un espacio tan rico, ¿no? Entender y poder defender La cultura nuestra, tan rica, tan diversa. En el mismo país una cultura tan diversa, ves la cultura pampeana con la cultura del norte, con el litoral. Este es un país, necesitamos urgente integrar el país. Y me parece que lo que ustedes están haciendo, los felicito realmente, es muy importante. Esta es una lucha que se lleva desde mucho tiempo atrás, esta lucha por la integración real de este país, por un federalismo no en palabras ni en papeles, sino en la realidad. No puede ser que acá, en Buenos Aires, si vos me preguntás qué está pasando hoy en Salta, yo no sé nada. Yo te pongo de ejemplo México, que los diarios de México, hasta los peores y bandidos que hay, unos cuantos, hasta el diario Reforma, que es un diario de la absoluta y que trabaja para el poder, tiene unas páginas que se dicen El País. Entonces tiene corresponsales en todo el país, que era lo que había hecho Telan en su momento, y también se perdió. ¿Viste? Entre lo que hemos perdido, tenemos ustedes que son jóvenes, tienen que hacer un recuento de las cosas que habíamos recuperado en estos años en que creímos tanto en que íbamos a poder sostener este encuentro, esta integración nuestra, que era la mejor idea de integración que hemos tenido en tiempos, porque era emancipatoria. ¿Se acuerdan que se hablaba de la segunda independencia? Sí. Que nos está faltando, que es lo que tenemos que llegar a eso, pero solo juntos podemos hacer eso. A muchos que piden a un país, no, pero hay que decir que no pago la deuda, yo les preguntaría a los de acá en Buenos Aires sobre todo y en cualquier parte, ¿ustedes aguantarían un bloqueo que no les dejan entrar nada por la frontera del nada, por el mar de ninguna parte? Pero si estamos juntos, no, porque la idea era que juntos podíamos desafiar el tema de la deuda, que juntos podíamos todos los países juntos podíamos luchar por la defensa nacional auténtica y no para que tengan nuestras Fuerzas Armadas pagadas por nosotros para que defiendan los intereses de las empresas transnacionales. Eso no puede, la seguridad para defender las empresas transnacionales. No. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que pensar. Y tenemos Estela, ahora. hoy hablabas de Evita y hablabas de Cristina en distintos momentos. Vos escribiste un libro muy importante que habla de mujeres de fuego, ¿no? Mujeres Sí. de ayer y de hoy. Me gustaría que puedas, dentro de esta lucha y de todo esto que estamos hablando a nivel nacional, también quiero hablar con vos de cuestiones internacionales que me interesa y me apasiona mucho Sí. escucharte, pero me gustaría que puedas sintetizar con algunas palabras lo que ha logrado Evita en esa corta vida, en esos 33 años. El otro día hablábamos en un Zoom con compañeros, que es impresionante lo que Evita logró con su corta edad, ¿no? Y Con en un la momento corta edad que donde la 33, mujer estaba mirada 33 de otro años. lugar, ¿no? Es claro. Bueno, yo la pude ver, aunque de lejos, pero siendo chica, ella fue a Paraná. Mi felicidad, yo si entro a meterme en la política y en todo, era porque hizo algo, cerró el asilo. Por ejemplo, la señora de Chevere ahora habría sido una de las señoras que mantenían los asilos de niños, que se llevaban niños huérfanos, niños que no tenían familia, los metían en el asilo y cuando ya eran adolescentes se los llevaban a las chicas para servir a las casas como criadas, es decir, no tenían derecho a salario, y a los muchachos al campo, no, te criamos nosotros, no, no, no. Eso era el destino que tenían esos chicos. Niñas que las rapaban, las vestían con delantales grises. Evita fue, cuando vio eso, ordenó cerrar el asilo y creó un hogar de niños que era una belleza. Y yo me preguntaba frente a esto, ¿qué niño que vivió eso hoy
pueden ser de mi edad o menos de mi edad, pero nadie se va a olvidar de eso. Nadie puede olvidar que un día alguien determinó que sí, que existías, que eras visible, pero qué lindo que eras visible una niña con un vestidito y un moñito en la cabeza, como cualquier otra niña. Esa igualdad que daba La en verdad lo fue que revolucionario, fue emociona revolucionario. escucharte Fue, eso, ¿no? fue revolucionario el papel de Vita. Y yo te digo que empecé, yo me acuerdo que le había hecho un poema entre las cosas que había hecho entonces, como a los 13, 14 años, sí, casi 13, como a los 12 años yo hacía poesía desde chica, entonces le había hecho un poema a Vita y lo decía por ahí, por el campo, cuando iba. No, no, nos falta empezar a amar a nuestra patria, en principio, amar a este país y darte cuenta de las cosas temibles que le hemos hecho a través de los años, cómo ha afectado el centralismo porteño también toda la vida del interior del país. Esta tristeza que me da que aquí vengan cuando las producciones en pintura, hay grandes escultores, por ejemplo, yo en San Luis encontré uno de los más grandes escultores de este país, vas encontrando por todas partes que no se conocen aquí, tienen Claro. que ir afuera. Si vos estás cerca de la frontera con Brasil, era más fácil hacer una exposición en Río Grande do Sul que venir a Buenos Aires. No puede ser más eso se acabó. Por eso es lo que tenía Perón en ese entonces, lo que nosotros aprendimos. Otra cosa que aprendimos del peronismo, vos que me decís de lo internacional, es que él te decía, pero toda la vida estaba con ese tema de que la política es internacional y si no es un vuelo de cabotaje. Porque ¿cómo podemos nosotros vivir creyendo que todo lo que sucede en Buenos Aires es lo que sucede en el mundo? En el país primero, acá no vemos nada. Vemos si hay un asalto en un kiosco de la esquina en Quilmes, pero no vemos si hay un movimiento de campesinos que piden derechos en Rosario o en el medio del campo en Santa Fe, solamente cuando hay muertes. Si matan a alguien, entonces estamos con la televisión todo el día. Entonces, hay un reclamo muy profundo, pero que el peronismo lo hizo carne en su momento, de reconocer el país, de reconocer el país. Y con respecto a Cristina, Estela. Y también, bueno, Cristina para mí es estoy yo enojadísima porque yo creo que lo que están haciendo con Cristina se llama femicidio político, porque esto de las muertes, de tantas mujeres muertas y tantos niños que se matan en este país, Uy, en Tucumán, impresionante lo que está pasando. es impresionante. En Jujuy es impresionante. Además, yo quiero sí denunciar de paso que estamos hablando de esto. El hecho de que, viste que esa guerra de cuarta generación de la que habla siempre la gente, así le llamaron ellos, guerra de cuarta generación. Hay otros inventos, porque todo el mundo inventa nombres hoy en día, pero esa guerra de cuarta generación era guerra psicológica. Primer mandamiento era, no necesitamos matar con un arma. Podemos hacer desaparecer o matar moralmente a los dirigentes. Esto en palabras generales que te digo, pero eso era el espíritu exacto del primer mandamiento, como yo le digo, insultándolo, degradándolo, humillándolo, una guerra por medio de los medios y de todo aquello que podía degradar a una persona hasta el máximo. Con todo esto estabas matando moralmente a alguien, ¿te das cuenta? Hay gente que no puede resistir eso. Yo lo que más admiro en Cristina es que ha resistido las cosas que le han hecho a Cristina y que hemos permitido que se hicieran, porque también yo me enojo mucho, porque eso que le fueron a allanar la casa, que mandaron policías, ilegal que mandaron policías de la ciudad de Buenos Aires hasta Santa Cruz, que se metieron durante 5 días en la casa, nunca se vio, salvo los militares, en las dictaduras militares que se metían y te robaban todo, que le robaron cuadros, que le robaron cosas, que se metieron en este departamento, que empezaron a buscar dinero. No, mira, atrocidades que se han cometido, esos son delitos de lesa humanidad también. Son delitos de lesa humanidad.
Entonces, yo le tengo un profundo respeto y admiración. Y creo que... Intenta generar una humillación, un escarnio público, una Sí, degradación, ¿no? Hacia lo que pero, hoy es nuestra referente, ¿no? y armando esas causas falsas, ¿en qué país ibas a abrir una causa con fotocopias de un cuaderno que se había quemado, que no existía? En ningún país te aceptan, no te aceptan. Si yo voy con una fotocopia de una escritura, por ejemplo, voy a decir, bueno, acá tengo no, tiene que traer el original. Las fotocopias no te sirven. No te sirven porque las fotocopias no tienen, no tienen certificación, no tienen nada, no tienen contraste. Además, habían quemado los cuadernos, pero unas mentiras tan escandalosas. Después estamos descubriendo el espionaje, que ya por primera vez dejamos también subir a un presidente que estaba procesado, lo que estaba prohibido constitucionalmente. Tenía 2 procesos Macri cuando subió. 2 procesos. Ah, no, porque nosotros tenemos, cuidado, sí, tenemos que ser institucionalistas, pero no escondernos en el institucionalismo para no enojar al enemigo, porque ese enemigo te va a hacer polvo. Ellos vienen para hacerte polvo. Ellos dicen, Estados Unidos le dicen, miren, necesitamos la Patagonia. Anda a ver, ahora si fueras a hacer un registro de la Patagonia, ¿qué encontrarías? ¿Qué encontrarías? Bueno, mucho territorio ocupado, no solo ocupado, sino peligrosamente ocupado. Entonces, te cuento de Jujuy, que estabas diciendo esto, que es un país feudal. Yo lo he visto, el tratamiento que le dan, el tratamiento que Morales le dio al pueblo jujeño, en la destrucción A que hizo Milagro Sala, esa otra que se ha perseguido y se Milagros ha Salas encerrado. en esos barrios, que la película que hicieron en Londres sobre esos barrios quedó en la historia en Europa y acá lo destruyó todo. Este señor responsable del golpe, uno de los cómplices más activos del golpe contra Evo Morales, está totalmente ya dado, y desde Estados Unidos ha llegado la denuncia del personaje que la AFI tenía, un tal José Sánchez. Ahí la Agencia Federal de Inteligencia Argentina participó en el golpe contra Evo. Documento desde Washington. Documento desde Washington, que yo lo metí en el libro ahora del golpe con Evo, que es un librito militante, el librito para escribir del golpe. Todos esos documentos están. La AFI metida allí con la estación de la CIA en Bolivia, trabajando, repartiendo dinero y siendo el intermediario entre la inteligencia ante la inteligencia de otros países. Entonces, querido, tenemos aquí grandes delincuentes. Los Echeveres son unos enormes delincuentes. E inclusive, hasta vos pensás que teniendo tantas tierras, y hay muchas tierras en Entre Ríos, que el Estado debe hacerse cargo urgente, porque por ahí y van estos, ven un terreno, un campo vacío, empiezan a averiguar si se murió, no lo encuentran, y ya, ellos se le ponen su sello y ya, tienen todo preparado para hacerlo. Se han robado medio Entre Ríos. Entonces, yo, por ejemplo, ahí mismo yo decía, pero este señor podría haber dicho alguna cosa buena voy a hacer alguna vez en la vida, decir, bueno, ¿qué es ese pedacito de tierra que están cultivando con verduras? Increíble. Que ellos tienen, pero no, ellos tienen que perseguir a su hermana. Viste que estamos con lo de Caín y Abel, ¿no? Acá tenemos Caín y Abel. La Biblia se repite en Argentina, el hermano de fulano, el hermano de Macri, Sí, sí. la pobre hermana de los Echeveres, que además su padre era otro tipo de persona. Vaciaron el diario de una institución ya de Paraná, qué sé yo, lo vaciaron, pero son delincuentes. Pero nadie se acuerda de decir ahora, cuando nombramos a Echeverre, de que la sociedad rural le dio 500 millones, creo que era de dólares en ese momento, porque como él iba a ocupar el Ministerio de Agricultura. Como compensación se le dieron Compensación para que fuera presidente de la rural. Querido, la ¿hasta dónde, vergüenza. hasta dónde nos vamos a dejar
pisotear la cabeza. Es decir, Estela, te saco un ratito del tema de Argentina y te sí, quiero preguntar cómo ven las elecciones el próximo 6 de diciembre en Venezuela. Y también, por un lado, yo quiero celebrar la intervención de nuestro embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, con el cual hemos sí, charlado, tenemos trato, en el cual, bueno, de alguna manera ha logrado una abstención, aunque sea en Argentina, con respecto a las elecciones, a sabiendas de lo que había pasado en la ONU, ¿no? Y la sí, situación o la posición de la Cancillería argentina. Así sí. que, ¿cómo ve las elecciones? ¿Cómo vislumbras Mira, esto? yo vislumbro, lo que pasa es que nosotros estuvimos en esas elecciones pasadas donde se votó la gente, ponían obstáculos en todos los caminos, la gente atravesó ríos, vino a votar. Fue una votación auténtica. El mismo centro Carter siempre dijo, han sido unas elecciones totalmente limpias siempre en Venezuela. Entonces, ellos lo que pasa es que quieren desvirtuar las elecciones que se hacen bajo los gobiernos que ellos dicen populistas, y que ese término lo que quiere decir, saben que es popular, gobierno del pueblo, ellos le dicen populista así Bueno, como nosotros somos populismo acá, Estela. claro, claro, el populismo, como decía Jorge Eliezer Gaitán, el populismo es lo popular, no dejen que nos arrebaten las palabras y los términos. Le dijeron populismo a cada gobierno, el mejor gobierno que cada país ha tenido, le decían populista. Por favor, no nos arrebaten las palabras, como dice Galeano, nos tienen secuestradas las palabras, nos tienen secuestradas hasta la palabra populismo, ¿te das cuenta? Bueno, en las reelecciones de Venezuela, lo que ha hecho la resistencia del pueblo boliviano ya es una historia extraordinaria, pero la resistencia del pueblo cubano no digamos nada. Es el bloqueo más largo, el sitio medieval más largo en la historia del mundo. Las elecciones de Venezuela, un país donde no le dejan llegar los barcos con medicamentos, con alimentos, una guerra económica brutal, una guerra de desgaste confesada públicamente. Estamos tratando de que el pueblo quede tan asfixiado que tenga que salir, aunque sea para que ellos tiren al gobierno venezolano. La resistencia en Venezuela ha sido también heroica. Te voy a decir que el hecho, la tristeza de que cuando estaban por firmar de aquellas elecciones, ¿te acordás en República Dominicana, la noche que estaban por firmar, el señor del Departamento de Estado de Estados Unidos lo llama al dirigente Borges, ese que estaba a cargo de la oposición, negociando, que había negociado el presidente de España, el expresidente de España Zapatero, que habían intervenido cancilleres y todo, estaban ya todos con el traje, con el papel, la firma, un llamado del señor del Departamento de Estado de Estados Unidos a Borges, y se dio vuelta y se fue y no firmó de aquellas elecciones, después de haber hecho que el propio Maduro cambiara la fecha, porque ellos lo pidieron que cambiara la fecha en las otras elecciones anteriores. Bueno, ahora han hecho de todo. Primero, nuestra crítica populista, auténticamente populista, a esa Europa que se deja manejar como para reconocer un presidente que no tiene sede de gobierno, que no existe, tienen las embajadas de Maduro Y que no lo votó nadie, ¿no? Que no no, pasó por el sistema, ni nadie, siquiera fue pero claro, candidato a nada. no, ni lo votó nadie, un tipo que es lo mismo que cualquier diputado, es lo mismo que Iglesias saliera a la calle ahora y se dijera, bueno, me pongo esta Autoproclama. presidencial. Por favor, es un disparate una Europa que haya llegado a eso, a convertirse en una especie de colonia obediente de los Estados Unidos y sus asociados más cercanos. No, no. Entonces, yo creo que las elecciones de Venezuela, en la lucha que ha tenido Maduro la oposición, porque también la oposición está muy cansada de los manejos de Estados Unidos. Primero que no reconocen muchos a Guaidó, por supuesto Guaidó no existía prácticamente para los venezolanos. Los dirigentes que están enfrentados con Maduro desde hace mucho tiempo sienten que ellos son los que tienen derecho, no este hombre al que le han entregado una cantidad de dinero que
de lo que le roban a los venezolanos, de lo que tienen congelado casi 50.000 millones de dólares en Estados Unidos, te das cuenta, congelados. Congelados no, los están manipulando ellos, como el oro en Londres. Bueno, acá no se habló nunca del oro que giró Macri a Inglaterra, ¿no? No se ha vuelto a hablar de esa cuestión. Nunca, nunca, nunca. Bueno, porque antes se ponía el oro, como puso Gaddafi, un dinero del Estado libio, no era de Gaddafi, no estaba a nombre de Gaddafi, del Estado libio, que se repartió Europa con esa invasión brutal. A Gaddafi también lo entrevisté, por cierto, en Libia. Eso te quería preguntar, bueno, yo sé que es muy amplio el tema para abordar y tampoco quiero, Sí, sí, quiero exagerar ni estirar demasiado el claro tiempo con vos. La verdad que que, valoro que- muchísimo que estés con nosotros. Pero te quería preguntar algunas palabras con respecto a Siria, a Yemen, y fundamentalmente yo sé que te une un amor también a Palestina, otro de los pueblos que han enorme. luchado eternamente, ¿no? No, el pueblo palestino es una víctima en estos tiempos, es una de las tragedias más grandes de la humanidad, te voy a decir, porque hay una especie de plan de exterminio, este hecho de ocupar también los territorios de Cisjordania, todo lo que han hecho en los últimos, Separar a las familias, la verdad separar que a la familia, destruir, además ellos, si vos miras el mapa, del 1948 al del 67, no les queda nada ya de territorio, les queda el mar a sus espaldas si se caen al mar. La forma en que han atacado a Gaza, el racismo con que han... con el consentimiento de toda la comunidad internacional, ¿no? Porque la comunidad la comunidad internacional, la internacional. ONU a la cabeza, no Mira, lo nosotros costado. hemos demostrado en unos tribunales en que han intervenido muchas personalidades, hemos demostrado todo lo que se le ha hecho al pueblo palestino. Esos sí son crímenes también de lesa humanidad. Todo lo que se le ha hecho, lo que se le sigue haciendo al pueblo palestino. ¿Qué te parece, Trump? Porque su yerno, Kushner, pertenece a ese lobby poderoso, porque hay un lobby económico poderosísimo, el lobby de Estados Unidos, hizo poner la embajada en Jerusalén. Fue terrible. Por suerte que muchos países resistieron eso, porque ya llegaron al punto más grave, como ahora también hay mucha resistencia a, esta idea de apropiarse de otros terrenos más, de avanzar. Los asentamientos están prohibidos. Todo lo que están haciendo Palestina está prohibido por Naciones Unidas. ¿Cuándo vamos a hacer cumplir las resoluciones de Naciones Unidas de una vez por todas? Por si no, están masacrando ese pueblo, todos los días hay víctimas, todos los días hay víctimas. Me Como contabas que habías entrevistado también a Gaddafi, Estela. Sí, sí, a Gaddafi lo entrevisté en Trípoli en 1984 y que salió acá en El Periodista de Buenos Aires, una parte en la revista que había entonces, salió simultáneamente en México y en Nicaragua. En 1986 estuve otra vez con él cuando empezó el bombardeo en el 86, el bombardeo a Sirte. El bombardeo estaba dirigido desde la flota de Estados Unidos contra la familia de Gaddafi, que vivía en tiendas. La familia de Gaddafi seguía viviendo en tiendas. Querían vivir los padres, no quisieron irse de sus tiendas. Y entonces trataron de matar y después bombardearon Trípoli. En el año 1986 que hubo el bombardeo a Trípoli, y bombardearon, me acuerdo, donde dejaron muchas víctimas fue en la universidad, donde vos sabés que la educación era gratuita, gratuita totalmente la educación en Libia, se habían creado dormitorios universitarios, uno de esos grandes dormitorios universitarios, donde había muchas mujeres que se habían incorporado por primera vez, fue bombardeado y mataron a una hijita chiquita de Gaddafi, a una chiquita de 3 años. Ese fue el primer bombardeo. Bueno, cuando yo la entrevisté, es que hay algo que también tenemos que aprender nosotros, el respeto a las culturas de otros pueblos.
Vos tenés que saber cómo se conduce un pueblo, qué hay en ese pueblo, qué había. La solidaridad libia ha sido inmensa para muchos países africanos. Era clave la solidaridad para todos los países de África. Él luchaba por la unidad africana, luchaba muchísimo por la unidad africana. Si querés, un día te puedo mandar la entrevista entera Sí, me encantaría, sería para que ustedes un tengan honor. eso en sus manos, porque fue hermosa, verdaderamente Te hermosa. cuento, Estela, Sí. aprovecho para contarte, nosotros tenemos un portal de noticias propio que se llama infocap.com.ar, en Ah, el cual sí, lo vi. bueno, ¿lo has visto? ¿Lo conoces? Sí, sí. Bueno, nos han escrito ya algunos embajadores, prometió hacer un escrito a la embajadora de Venezuela, nos escribió Orlando Gómez, el embajador de Nicaragua. Por supuesto que también te invito a vos y te convoco a que nos puedas hacer unas líneas. La verdad que para nosotros es un honor. Y esa entrevista que vos me vas a pasar con Gaddafi, por favor, pásamela que la vamos a subir al portal. Bueno, y la otra cosa que te digo rápidamente, que hay una embajadora de Panamá y que Panamá está en una situación muy difícil porque Estados Unidos quiere instalar 9 bases sobre el Océano Atlántico y ya ha instalado como 4 ahí en la zona cercana a la frontera con Colombia, en el Darién. Entonces, hay una embajadora que ha venido acá, que es de Panamá, así que también esa es una embajadora que hay que entrevistarla porque es un pueblo que nos necesita también solidariamente a todos nosotros. Te hago la última pregunta, Estela, y después vos me decís si te quedó algo por contarnos. ¿Cómo ves esta Muchas cosas, pero reconstrucción? ¿Cómo ves esta reconstrucción o este renacer? Por lo menos nosotros lo vemos con algún grado de esperanza de esta patria grande, con haber obtenido en la Argentina las elecciones de un gobierno nacional y popular, con la figura de Cristina como emblema nuestro y Alberto como presidente, las elecciones formidables en en Bolivia, México, y en en México. México, sin ningún lugar a duda. ¿Cómo ves este nuevo recomenzar de la patria grande? Y yo creo que nosotros siempre, nuestra patria grande, ya adquirió el derecho de la reconstrucción constante, porque se ha reconstruido desde las cenizas una y otra y otra y otra vez. Pero en cada reconstrucción estamos viendo que avanzamos. No era lo mismo reconstruirse unos años atrás que reconstruirse ahora, donde ya probamos la miel del encanto de otro modo de vivir y otro modo de gobernar. Entonces, de estos gobiernos que se fueron, porque hay que hablar, hay que ponerse un día a estudiar mucho lo que significó el paso de estos gobiernos que ellos tratan de hacer desaparecer definitivamente del escenario de América Latina. Fue un periodo extraordinario en la vida de nuestros pueblos y un periodo que hay gente que les exige cosas, como si nosotros están pensando que países independientes, las democracias nuestras no tienen nada que ver con lo que le llaman democracia en Europa ni en Estados Unidos. Nosotros somos neocolonias que tenemos todavía que lograr nuestra independencia definitiva. Entonces, cada paso que damos es gigantesco, cada paso democrático, Ahora, en estos momentos, tomando el ejemplo de Bolivia, la participación constante de ese pueblo en la política es lo que hizo que ese pueblo así quedara solo y sin dirigencia, va a estar en las calles, porque ese pueblo aprendió que se habían recuperado sus recursos. Eso fue importantísimo. El saber que todo lo que tenían ellos en ese momento era posible porque se había recuperado el petróleo, todo. El litio, que ya se lo hemos entregado nosotros, se lo entregó Macri, creo que ya a una empresa de Estados Unidos, rápidamente, porque tenemos que ver qué firmó a último momento, ¿no? Todo lo que firmó a último momento no sabemos, hay una entregadera feroz, pero esto, sí te digo, para mí, esto ha sido como, de verdad, esto sí que fue una primavera para América Latina, no las primaveras esas que ellas dicen cuando mandan gente a la calle para que destituya gobiernos en el nombre de una supuesta democracia. Nosotros sí tenemos que un diseño democrático que sea útil.
Te voy a decir por qué sencillamente. Porque en 4 años que viene un señor, un enemigo en el sentido de que está obedeciendo las órdenes extranjeras, es decir, que es una antipatria, puede destruir mucho. Es decir, toda la construcción que cuesta mucho, porque este es un continente que tenés una pobreza extrema, injusticias extremas. Reconstruir esto no son 4 años, ¿me entendés? Lleva tiempo. Y cuando estás empezando a reconstruir, porque esta falsa democracia, si te están hablando de libertad, estas personas que desconocen lo que es el respeto, siquiera para ser libre tenés que saber ser libre, y hay que tener una dignidad que estos no tienen, estos patrones del campo, por ejemplo, como lo estamos viendo. Estamos viendo esto, estamos viendo el escenario se está desarrollando ante nuestros ojos. Y la juventud también volver a recuperar lo que en la juventud de los 70, que sabíamos muchísimo de política internacional, porque Rodolfo Walsh era un hombre que la política internacional la manejaba maravillosamente bien. Entonces, entre ustedes mismos, tienen que empezar a formarse en política internacional para saber por lo menos qué nos va a pasar o qué prepara ese enemigo eterno que tenemos, que no es nada más y nada menos que la potencia imperial dominante de la que tenemos que, por fin, independizarnos. Así que yo siempre me despido. Nos ofrecen recolonización, bueno, nosotros le ofrecemos independencia. Estela, no te puedo explicar con palabras el orgullo, la alegría que tengo. Yo soy un amante de la política internacional, de la geopolítica, de la patria grande, y la verdad que tenerte a vos y escucharte es como haberme leído varias enciclopedias juntas. Así que lo que has escrito, lo que has vivido, tu lucha, cómo has militado desde la escritura, la verdad que lo valoro enormemente. Sinceramente es un aprendizaje, pero gigantesco para mí. Así Ahora que te voy a pasar yo te agradezco muchísimo, pero yo también lo que agradezco es que estén ustedes. No sabés lo que es para una persona de mi edad ver jóvenes que están trabajando de esta manera como ustedes lo hacen. Esto emociona mucho. Ya decimos, bueno, me puedo morir tranquilo. Ya, viste, ves generaciones que van despertando y ese despertar es como cuando ves Estela, te cuento una jardín. infidencia. ¿Sabés cómo se llama mi hijo de 6 años? No. Fidel. Ah, claro, pero mira, yo hoy le estaba recordando mucho, siempre lo recuerdo mucho, recuerdo las últimas conversaciones y la verdad que me emociona mucho que ustedes, porque fíjate que si lo leemos, tenemos ya cómo trabajar un montón de temáticas que hacen que nosotros podamos tener una percepción de cuál es el camino de liberación que tenemos por delante. Escúchame, bueno, gracias, Estela. Te cuento que el día 26, creo que cae lunes, vamos a tener una charla con Gregorio Dalbón y Eduardo Barcesat, uno de los abogados Ah, qué constitucionalistas bueno, de la República sí, Argentina, con respecto al lawfare de Cristina. Así que después sí. también te voy a mandar el link para que lo puedas escuchar o lo puedas seguir. Así que nada, Ojalá pueda entrar, sí, porque el 26 y el 27 tenemos que recordar a sí, Néstor, a porque Néstor. A Néstor Néstor. fue el pueblo, fue el peronismo, camisa abierta. Yo cuando lo vi, lo veía con ese ímpetu, un dirigente extraordinario, y un dirigente no solo en Argentina, sino en toda América Latina es reconocido, Néstor. Como Cristina también, tiene un gran reconocimiento. Es decir, fue lo mejor que a mí me pasó después del peronismo verdadero de aquellos años. Quiero contarles un día de la resistencia peronista, porque conocí a mucha gente de la resistencia acá, maravillosa. Listo, Nadie, te tomo la palabra. La próxima charla hablamos de la resistencia y si peronista. no nos juntamos y charlamos entre nosotros en cuanto podamos. Dale, gracias Estela, te mando un abrazo enorme, sos una persona hermosa desde tu calidez y desde lo que sabés, así que la verdad que es un orgullo, un orgullo. Nos vemos, Bueno, chau chau a todos chao. y todas, nos vemos el 26, como decía recién, como le contaba Estela, junto a Gregorio Dalbón, Eduardo Barcesat, haremos un conversatorio con respecto al lawfare de Cristina Fernández de Kirchner. Un abrazo enorme, chau La Estela, chamana entrerriana te saluda. chau Estela, gracias, Chao. abrazo enorme. Abrazo.